Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de lo que se conoce hoy en día como el Día de los Muertos y también la fiesta de Halloween. Estas cosas que se repiten cada año y que en el mundo se celebran, según la Torá, no deben ser celebradas por las personas, ya que tienen raíz en la idolatría, en cultos paganos y en prácticas ocultistas y todas contrarias a la Torá, que lo encontramos escrito en varios lugares acerca de la prohibición de hacer estas prácticas y también las consecuencias de las personas que lo hacen. Una de las cosas que vemos aquí es lo siguiente. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, no será hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, o que pronostique, o presagie, o haga brujería, o sortilegios, o pregunte en Ov e Idoní, y quien consulte a los muertos. Y en general estas prohibiciones tienen que ver con prácticas que denominamos ocultas y que tienen una conexión con el mundo espiritual, pero de forma negativa. Porque todas estas prácticas lo que hacen es crear una conexión con un mundo espiritual que se le conoce como el otro lado, es decir, el lado del mal. En ese mundo que lamentablemente existe por los pecados del hombre, allí se encuentran seres que tienen fuerza de hacer daño de diferente manera. El daño que ellos hacen no necesariamente es directamente un daño físico en el cual estos espíritus ataquen físicamente a la persona, pero es posible cuando dicho contacto llega a un nivel muy alto, es posible que esto llegue a suceder también. Estos tipos de seres básicamente se los conoce como demonios o en otros casos son espíritus destructivos, que no tienen el nombre de demonios, no pertenecen a esa familia, sino simplemente son espíritus del lado del mal cuya característica es dañar de alguna manera. También se le puede denominar espíritus dañinos. El daño que ellos puedan hacer comienza principalmente en el alma, y esto podría extenderse hacia el cuerpo en diferentes grados. Todo esto para la persona que tiene contacto con estas prácticas. Hay algo muchísimo peor, y es aquel que se dedica a estas prácticas y siempre tiene la asistencia de estos seres, y en ese caso esta persona no sufre nada realmente, no sufre daño de ellos, pero su castigo le está reservado el día de su muerte. Después de haber usado todas estas prácticas y haber tenido contacto con todos estos seres negativos, el día que se va de este mundo, esta persona lamentablemente va a pagar, justamente a través de estos seres va a recibir su castigo, y en verdad ninguna persona desea eso. Hoy en día muchos se preguntan realmente y muchos tienen dudas si el tema de la brujería sería cierto o sería algo mental que la persona se cree, pero realmente estas cosas sí existen según la Torá escrita y según la Torá oral. Son prácticas que se han hecho en el mundo desde su comienzo, desde el inicio, cuando comenzaron a hacer idolatría en el mundo. Inició esa conexión con ese ámbito espiritual negativo. Y cada acto idolátrico que hacían, ya sean sacrificios, ya sean ofrendas, todo tipo de culto a la idolatría, esa entrega del hombre le daba poder a los malos espíritus y ellos extraían toda esa fuerza que proviene del ser humano para ellos. Ellos recibían ese culto y luego entregaban los deseos y peticiones de los adoradores idolátricos con el objetivo que ellos queden contentos, que fueron cumplidas sus peticiones y continúen con esta práctica. Pero a la misma vez cuando se hace eso, la persona se conecta con este ámbito espiritual negativo y ya tiene un poder sobre la persona. Ya estos mundos espirituales, estos seres, tienen cierto lugar en la vida de la persona, en el alma de la persona. Ellos contaminan su alma y tienen permiso para dañar cada uno en diferente medida. Y toda esta información que compartimos con ustedes, con el propósito de difundir la Torá y que las personas vean la verdad de ella, lo hacemos con bases sólidas en la literatura judía, y por ello te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que puedas recibir muchos de estos temas importantes, así como muchos otros que subiremos con la ayuda del Eterno.
Con respecto al tema de los muertos, en esta lista que hemos leído en el libro de Deuteronomio, encontramos cosas que tienen que ver con los muertos. Como vemos en el versículo 11 del capítulo 18 de Deuteronomio, dice, el que realiza conjuros, que está prohibido, y luego dice, el que consulta a Ob e Idoní. ¿Quién es Ob? Y aquel que consulta también a Idoní. Ob e Idoní. Este acto denominado Ob era una práctica que consistía en encender incienso, tomar algunas plantas, hacer unos movimientos, y todos estos actos tenían la intención de llamar desde el mundo espiritual al alma de una persona fallecida para comunicarse con él, y que esa alma básicamente le diga cosas y secretos que el alma puede saber y nosotros no. El acto de Idoní tenía que ver con tomar una parte de un ave llamada Idoa y utilizarla para una conexión con estos espíritus que le puedan decir el futuro. Y finalmente, la prohibición de consultar a los muertos, que tiene obviamente una semejanza básicamente con la práctica de Ob, ya que los dos tienen que ver con una interacción con los muertos. Sin embargo, el acto de consultar a los muertos descrito aquí en la Torá es algo que la misma persona hace para prepararse él mismo para tener un contacto directo con algún muerto. No hace algo externo a él, como juntar incienso o plantas, sino que él mismo se prepara para recibir una conexión con los muertos. En el tiempo antiguo habían personas que iban al cementerio justamente para, con ciertos actos de meditación, obtener una conexión de ese tipo. Y finalmente los que lograban esto hacían que el alma del fallecido pueda venir a él, y tenía justamente esa intención de conocer secretos. Todo esto la Torá lo prohíbe. Y no solamente la persona que lo hace ya tiene un gran pecado sobre ella, sino que se contamina con la conexión de estos malos espíritus. Estos malos espíritus ya tienen cierto derecho sobre el alma de esta persona. Y ya sea en esta vida o después de la muerte, se cobrarán. Y esto es una realidad que debemos considerar, pues la Torá prohíbe explícitamente todo tipo de actos semejantes. También todo tipo de sesiones espiritistas, ya sea jugar la ouija o cualquier otro tipo de actos que existen con la intención de conectarse con el alma de una persona, está prohibida por la Torá. Y las consecuencias de las personas que han hecho esta práctica han sido nefastas. La gran mayoría de ellas, después de realizar estas prácticas, principalmente la ouija, han abierto la posibilidad de ser dañados, que no puedan dormir y que tengan estas manifestaciones de estos malos espíritus en ellos. Hay testimonios terribles de la gran mayoría de personas que realizaron estas prácticas. Por tanto, conviene alejarse de todas ellas. Y acerca de estos testimonios de personas que realizaron la ouija, vamos a compartir con ustedes esto al final de esta charla. Por tanto, te invito a quedarte hasta el final para que puedas ver las terribles consecuencias de las personas que no cuidan de esto y que se meten en problemas realizando estas prácticas. Hay una cosa más que tenemos que explicar, que sucede mucho, y es que hay personas que sueñan con sus parientes fallecidos. Esto de soñar con un pariente que ya falleció, y este pariente le habla, o simplemente lo observa, todo esto no es considerado comunicación con los muertos. No es algo que está prohibido por la Torá, ni es un pecado. Lo que está prohibido es que la persona haga un acto específico para comunicarse con los difuntos. Pero si la persona sueña con un pariente fallecido, y este pariente fallecido le dijera cosas, todo esto no es ningún problema para la persona, no hay ningún pecado aquí. Y se recomienda no dar 100% de credibilidad a lo que le diga en el sueño aquel pariente fallecido, debido a que los sueños no necesariamente nos cuentan el 100% de la realidad que vivimos, sino que muchos de ellos tienen mucha confusión. Pero lo que aquí estamos tratando de manera básica es que soñar con un pariente fallecido o con una persona fallecida no es un pecado ni un problema de comunicación con los muertos. Entonces, resumimos hasta aquí que todo esto que hemos mencionado, estas prácticas, están prohibidas para toda la humanidad. No solamente están prohibidas para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones del mundo, para toda persona. Am Israel, tu canal de la Torá verdadera. Ahora bien, ¿qué sucede con estas fiestas de Halloween o estos días de los muertos? Con toda sensatez, la fiesta de Halloween del presente no es
aquel culto pagano que lo era cuando inició todo esto. Pues básicamente la fiesta original pagana era conocida como la noche sagrada y las personas solían vestirse de una manera especial e ir de puerta en puerta. Todo esto era en su origen, en donde comenzó todo esto, que posteriormente en aquella zona donde se celebraba originalmente esta fiesta, luego pasó a ser cristiana, pasaron al mundo católico y a partir de allí se fue extendiendo todo esto a lo que conocemos como sincretismo, cuando hay una tradición pagana original que luego, al venir el cristianismo, se mezclan las costumbres paganas con la nueva fe cristiana católica y esto se va extendiendo durante el tiempo. Esto ha sucedido en la gran mayoría de zonas del mundo donde antes que llegue el cristianismo católico romano, ellos tenían sus propias fiestas, que todas ellas eran paganas por supuesto, y a la hora de aceptar el cristianismo como fe, cambiaron estas prácticas en cristianas. Y hay abundantes pueblos que tienen sus propias fiestas en sus fechas que eran de origen pagano. Entonces es sabido que el Halloween de hoy viene a ser no como el original. Entonces aparentemente no habría ningún problema. Sin embargo no es así. ¿Y por qué? Porque según la Torá oral, dentro de las leyes espirituales, existe la posibilidad de tener conexión con algo si realizamos los actos semejantes que nos puedan conectar con ese punto y ese ámbito espiritual. Es decir, que la fiesta de Halloween original tenía prácticas semejantes a las que hoy en día hay, como disfrazarse e ir de casa en casa. Y tenía una fecha, y es la fecha que continúa hasta hoy. Y aunque las personas no tengan en su mente que están realizando una práctica pagana, un culto, al realizar los mismos actos de disfrazarse justo en esa fecha y salir de puerta en puerta, están teniendo cierta conexión con ese ámbito porque están asumiendo sobre sí las prácticas y los actos y el disfraz y están generando una conexión que no es en verdad plena porque ellos no tienen toda la intención de realizar dicha práctica pagana. Pero de todas maneras es una conexión negativa que en cierto nivel también le afecta a la persona en su interior, en su alma. Conecta su vida con un ámbito del mundo espiritual negativo, con una práctica idolátrica. Y la persona debe tener bastante cuidado con esto. Y por ello, cuando llega Halloween y se presenta estos actos de disfrazarse e ir de puerta en puerta, aquí la persona tiene el primer pensamiento en su mente que es: yo no estoy cometiendo nada pagano, ni idolátrico, ni ocultista, porque para mí simplemente es un disfraz y para mí es un juego. Es un juego divertido, es algo para que se diviertan los niños, es una simple diversión que no tiene ninguna importancia para mí y por eso, según esa lógica, lo realizan. Pero cuando lo hacen, están imitando las prácticas de antes y se genera una conexión. Y es como aquel que ingresa a una fila de practicantes de idolatría y él dice: yo voy con esta fila no con la intención de hacer idolatría, sino simplemente quiero observar. Y pasa con ellos y se inclina ante el ídolo, pero él se inclina con una intención diferente. Sin embargo, al hacerlo, de todas maneras, externamente ha realizado un acto idolátrico. Y aunque no lo hizo con toda la intención, externamente pecó en ese ámbito de la idolatría, generó una conexión negativa hacia él y sobre todo hacia sus hijos. Algo que él no cree importante, porque la mayoría de nosotros como seres humanos actuamos según lo que nos parece a nosotros. Y en verdad es cierto que cada uno tiene su propia opinión de las cosas, pero ante la sabiduría de la Torá, nuestra opinión debe ser hecha a un lado y aprender de los conocimientos y las bases y las raíces de la sabiduría celestial que está en la Torá. Nosotros, si queremos andar en la verdad del Eterno, del Creador y de su Torá, no podemos colocar como base de nuestra vida hacer las cosas según nuestra propia opinión, según lo que nos parece. Y si algo no nos parece peligroso, entonces no hay problema. Esto es un gran error. Por tanto, las personas pecan al realizar estos actos de Halloween en este día. Y es inevitable que las personas alrededor ingresen a criticar y a decir: ¿por qué no celebras Halloween? No es nada, no pasa nada, o exageras.
Todas estas cosas siempre las encontraremos a nuestro alrededor. Siempre encontraremos personas que critiquen lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sobre todo en temas espirituales. Pero esto no debe mover nuestra vida. Tenemos que ser firmes en nuestra observancia de la Torá y hacer lo que es correcto, a pesar que incluso los familiares o los amigos se opongan o nos critiquen. Con respecto al Día de los Muertos, es conocido cómo se suele celebrar esto, y en algunos lugares ponen prácticamente un altar, ya sea una mesa que apartan y que en sus mentes lo hacen con la intención que sea dedicado a los fallecidos. Colocan comidas, frutas y hay otros tipos de actos diferentes. Todo esto proviene de prácticas muy antiguas de distintas civilizaciones, y todas ellas con el objetivo de darles algo a los fallecidos, de ofrecerles algo, ofrendándoles o entregándoles algo que en sus mentes les vaya a ayudar. Aquí decimos en primer lugar que esta práctica también es considerada un pecado, es algo negativo y es algo que mancha el alma de las personas que lo hacen, porque también están conectándose no con los fallecidos que ellos piensan que se conectan, sino con el ámbito espiritual, donde hay malos espíritus. Sin embargo, antes de seguir, vemos que la raíz de los que hacen esta práctica es algo emocional, es una motivación emocional. Porque toda persona tiene en su vida familiares que lamentablemente ya se fueron de este mundo, familiares que ya fallecieron. Y es obvio que existe un amor y un cariño muy grande a los familiares que se fueron de este mundo. Por tanto, los sentimientos se mezclan, son los que gobiernan en la persona en este momento, y para querer demostrar ese amor por su pariente fallecido, sus parientes fallecidos, muchos hacen esta práctica del Día de los Muertos. Estas prácticas lo único que hacen es conectarse con los malos espíritus, porque verdaderamente quienes toman esta ofrenda que ellos colocan sobre determinado altar propio que ellos hacen, quienes toman de esa ofrenda no son las almas de las personas fallecidas, lamentablemente, sino que son los demonios o los malos espíritus. Ya que el asunto es el siguiente: toda persona que fallece, cuando su alma sale de este mundo, va directamente a un tribunal, donde es juzgado según sus actos. Si sus actos fueron buenos, es recompensado. Si tiene pecados, debe ser purificado y pasa un proceso de castigos también, lo que conocemos como el infierno, pero es un infierno temporal. Para la tradición judía no existe un infierno eterno. De manera básica, el alma de la persona está en un ámbito según los actos que la persona hizo mientras vivía. En el ámbito donde la persona se encuentre, en los mundos espirituales, existe la prohibición que la persona que está en este plano se comunique a través de algún medio con aquella alma. Como ya dijimos en las prácticas de sesión espiritista, de la Ouija y otras antiguas que ya mencionamos, como el OV o las prácticas de ir a los cementerios. Lo que sucede aquí, con la persona que entrega una ofrenda, ya sea alimentos o cualquier otra cosa, es que este acto no conecta a la persona con el alma del fallecido, pues el alma del fallecido está en un ámbito que no conocemos, que no sabemos con exactitud dónde está, pues eso lo va a determinar el tribunal celestial con respecto a esa alma. Entonces no se genera una conexión. Lo que sucede es que el ámbito espiritual del mal, al ver esta dedicación, ellos son los que toman de esta ofrenda. Y al tomar de esto, les da cierto derecho de ingresar en algún ámbito de la vida de la persona. Les hace daño, y a la misma vez, la persona que lo hace genera sobre sí un pecado grande, que es dar una ofrenda a uno de estos malos espíritus, lo cual está prohibido por la Torá. Y la Torá escrita y oral es la que nos ilumina de cómo son los mundos espirituales, de manera básica, por supuesto, porque esto del mundo espiritual es un tema muy grande para llegar a conocerlo, tal como es, y solo grandes sabios lo conocen así, pero de manera básica tenemos cosas muy fundamentales que nos ayudan a caminar sobre ella de manera correcta. Ahora vamos a pasar a contar algunas cosas que sucedieron con personas que jugaron la Ouija. Se cuenta una historia de personas que estaban presas y en su aburrimiento se reunieron para jugar este juego, y ellos utilizaban una copa de vidrio, ponían sus manos en la copa y esa copa se movía en la mesa, y como todos saben, ese juego contiene letras en la cual
La copa se dirige a las letras del abecedario para comunicar su respuesta. Ellos invocan el alma de un fallecido y la copa se mueve por sí misma. Hay otros que no utilizan copa, utilizan otras cosas, pero de manera básica utilizan copa. Aquellos presos contactaron el alma de un hombre que había fallecido hace 9 años y era un hombre pecador, y les contó que él estaba en un ámbito espiritual en donde era castigado por sus pecados. Este ámbito espiritual no era principalmente el infierno, era otro ámbito espiritual mucho más difícil, porque era un mundo que no era ni el cielo ni el infierno, sino como si estuviera en medio, en el cual no tenía descanso y era perseguido por malos espíritus que lo castigaban. Entre los presentes estaba el hijo de este fallecido, por lo cual llamó a su hijo, y el hijo preguntó señales para determinar si realmente era su padre, y él le dio señales certeras. El hijo lloró muy conmovido, preguntando qué podía hacer por él, y ese espíritu les dijo que él tenía que arrepentirse, y que no saldría de la habitación hasta que su hijo jurara que se arrepentiría. Así lo hizo su hijo, y el alma pudo salir de entre ellos. En dicha prisión también contactaron el alma de una joven de 24 años que murió en un accidente, y le preguntaron por qué, y ella dijo que porque había hecho pecar a muchos hombres y pecado con ellos. Hay una historia también acerca de un grupo de soldados, es una historia aquí en la tierra de Israel, un grupo de soldados judíos que no conocen lamentablemente la Torá, que están alejados y apartados de la Torá, y ellos estaban aburridos y comenzaron a jugar la Ouija. Y se les ocurrió traer a un personaje de la historia del Estado de Israel, a quien ellos admiraban mucho. Lo llamaron y la copa comenzó a moverse y a dar respuestas que él había llegado. Y les dijo el alma de ese hombre: debido a que ustedes me sacaron de mi lugar, yo no podré regresar hasta que amanezca. Por tanto, les obligo a que nadie salga de aquí, que todos ustedes se queden conmigo hasta que amanezca. Le preguntaron qué había sido de él, y él les dijo que por haber pecado y haber hecho pecado a muchos del pueblo de Israel con su mala influencia, él se encontraba en el mundo espiritual en un pozo lleno de excremento. Cuando dijo eso, uno de los soldados se rió y dijo: ¿qué tonterías son estas? En ese momento, el alma de ese hombre se enojó y dijo: ¿por qué él se ríe? Y lo maldijo. Y en ese momento, ese soldado comenzó a temblar. Y los demás pidieron al alma de este hombre que lo perdonara. Y él le dijo: yo ya no puedo romper mi maldición. El soldado quedó mal de salud. Entre tanto, uno de ellos pidió ir al baño. Y el alma de este hombre le dio permiso, ya que él les había ordenado no salir. Y le dio permiso para ir al baño. Pero cuando él fue al baño, todos escucharon un ruido. Y salieron todos precipitadamente para ver qué le había pasado. Y lo encontraron al soldado que había ido al baño, desmayado en la puerta del baño. Lo despertaron y le preguntaron qué pasó. Y él les dijo que cuando ingresó al baño, vio el alma del hombre que ellos habían invocado, presente, se le apareció despierto en el baño. Cuando regresaron, le preguntaron al alma por qué había acontecido esto con el soldado. Y él les dijo que debido a sus grandes pecados había perdido la imagen divina que tiene todo ser humano, y ya él no tenía imagen de humano. Estaba en un nivel muy bajo en el mundo espiritual debido a sus pecados. Cuando llegó la mañana, el alma se fue y al irse, la copa se rompió. Otro suceso pasó con un grupo de personas que también hicieron Ouija y se contactaron con un cantante que ya había fallecido. Era un cantante secular cuyas canciones eran para bailar en fiestas. Pero este cantante se había suicidado y era muy conocido entre los que hicieron esta Ouija. Y al llamarlo, les contó el alma de este cantante que debido a que se suicidó, no podía ir al tribunal celestial a presentarse, no lo querían recibir, y él estaba entre el cielo y la tierra, y era perseguido también por espíritus que lo castigaban. A uno se le ocurrió preguntar dónde se encontraba Dios, y la copa se rompió. Tomaron otra copa para continuar comunicándose, y el alma dijo: no pregunten esas cosas, está prohibido preguntar sobre Dios. Luego el cantante les dijo que cada vez que las personas escuchaban sus canciones en bailes, en fiestas, en reuniones, donde bailaban hombres y mujeres sin ningún recato y donde había lugar para el pecado, debido a que la música de él
provocaba y era parte de todos estos pecados, él era castigado cada vez que su música era escuchada en estas reuniones. Y finalmente, esta alma del cantante les dijo que él veía en el cielo un anuncio de sangre, de muerte, el Eterno nos libre, sobre una cantidad de personas que ellos, los que hacían la ouija, conocían. Estos que hacían la ouija también eran soldados. Y ellos apuntaron los nombres que les dio, temieron que les pasara algo a las personas y comenzaron a comunicarse. Pero en aquella época la comunicación era solamente por teléfono y llamaron a los números telefónicos de sus casas, pero no contestaban, porque cada uno por alguna circunstancia no estaba en casa y no podía contestar. Al día siguiente salieron las noticias que hubo atentados y que exactamente estas personas que habían anotado que les había comunicado esta alma, ellos habían fallecido. En ese momento, el que cuenta esta experiencia dice que esto fue suficiente para mí y ya no pude continuar con esto. Y decidí arrepentirme por completo. Y él hoy en día es una persona que sigue los preceptos de la Torá. Nosotros, más allá de contar estas historias, sabemos que hay infinidad de historias y anécdotas que no han sido escritas ni contadas a través de los medios de internet o de videos, pero que abundan entre los conocidos y familiares de personas que jugaron esto tratando de comunicarse con algún espíritu y finalmente no tuvieron descanso. Pasaron lamentablemente lo que se conoce como posesiones, en donde escuchaban voces, malos espíritus los perseguían. Entonces, todo esto debería ser suficiente para nosotros y entender que los pecados de la humanidad provocaron que exista un lado que se llama el lado del mal, que también se le conoce como el otro lado. Y que nosotros, si queremos andar en los caminos de la Torá, debemos apartarnos de todo lo que nos conecte con ese lado. Cualquier práctica externa, cualquier palabra o acto que sea específico para conectarse con ese mundo, debemos apartarnos y alejarnos por completo de todo ello. Los actos de Halloween o del Día de los Muertos y otros, como ir y buscar a brujos para consultar qué pasa con nuestra vida, todo eso nos conecta lamentablemente con ese lado, con esos malos espíritus. Incluso el hecho de ir a leerse las cartas, aunque solamente la persona fue y preguntó queriendo saber algo, le da conexión en cierta medida con ese ámbito negativo, y eso no debe ser hecho. Lamentablemente muchas personas que creen en la Torá viven con familiares que no siguen la Torá, y ellos los critican. Esto siempre acontece, no solamente en estos eventos, sino en todo asunto de religión. Sin embargo, les animo a ser fuertes y mantenerse firmes en la fe de la Torá. Pues aún en el presente, toda fiesta que tiene origen pagano continúa su influencia en el presente a pesar de no ser exactamente igual a cómo se originó dicha fiesta. Debemos mantenernos limpios en el ámbito espiritual y servir al Eterno y creer solamente en su instrucción, que es su Torá, en su verdad, y así mantendremos nuestra vida lo más correcta y limpia delante del Todopoderoso y nos libraremos de muchos daños en estos ámbitos. Pues la influencia del mal, aunque no la sintamos al principio, poco a poco avanza y termina dañando el alma de la persona. Y algunos son afectados en su área emocional, en su área mental, y mucho de este daño no era básicamente de origen psicológico, sino por actos que hicieron que no se dieron cuenta que los estaban dañando y terminaron afectados. Y por eso hay mucha gente que, por ejemplo, hoy en día no tiene tranquilidad. Todo el tiempo se irritan y se enojan de manera no normal. Y esto al principio no parecía peligroso. Y con el paso del tiempo llegaron a tomar niveles de locura, y a pesar que no se ven que están plenamente locos, por decirlo así, este mal avanza silenciosamente, dañando el interior de la persona. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Por qué hay tanta depresión y tanta ira, por ejemplo, sin control? Y decimos aquí que parte de ese estado emocional en las personas, parte de ello también son estos actos que conectan a la persona con el ámbito del mal. Y obviamente el descuido de la persona en su carácter y en su estado emocional, junto con estos actos, son los que provocan esto. Obviamente no decimos aquí que el mal carácter solamente proviene de malos espíritus. Por supuesto que no. El mal carácter proviene del descuido personal de cada uno. Sin embargo, también decimos aquí que parte de esos daños en el interior del alma
parte de ellos también son de estos actos que tienen conexión con malos espíritus. Y por ello debemos retirarlos para poder tener un avance en nuestro interior libre de daños extras y de cosas que la Torá prohibió para nuestro bien. Todo lo que la Torá prohíbe al ser humano es para liberarlo de todo daño y para que él pueda estar plenamente conectado solamente con el Eterno, con su Creador. Esperamos que esto pueda ayudar a cada persona y que el Eterno les dé mucha bendición y ayuda celestial a cada uno. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y que el Eterno les dé a cada uno tranquilidad, paz y muchas verajot. Shalom.